Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Escuche esto, amado y amada. Él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado, como resultado de él, hablando de Moisés, de él hablar con Yahweh, o con Yod-Heh-Vah-Heh, o con el Eterno. El hablar con Dios. Estamos hablando de trascendencia, trascendencia en nuestra vida de oración. Aunque sabemos que orar es conversar con Dios, las encuestas dicen que la mayoría de nosotros, pastores, profetas, apóstoles, cristianos, hijos, líderes, creyentes o evangélicos, la mayoría, solo alcanzamos ese nivel de decirle al Padre Celestial, de comunicarle nuestras necesidades y las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, hablando solos, esperando que Él escuche nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestros ruegos y que nos pueda dar una pronta respuesta. En sus conversaciones con el Padre Celestial, de manera plenamente consciente, sin mentirnos, sin dejar que las emociones nos jueguen una mala pasada. ¿Cuántas de sus oraciones, de manera responsable, usted ha tenido una respuesta asertiva? En el momento que clamó, a corto plazo o a largo plazo. ¿Cuántas en su vida de hijo o de hija de Dios? Este pasaje que acabamos de compartir se encuentra en Éxodo. Sí, mis amados, Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30. El efecto de conversar con Dios. Ahí vemos una imagen, es un lugar alto aquí en el Ecuador, en la sierra. Un amigo, Diego Tirados, me llevó a ese lugar y sucede algo extraordinario. Al caer la tarde sobre un abismo, las nubes llegan y cubren ese lugar y como si usted estuviera cerca del cielo. Lugares especiales en el Ecuador y lo poderosísimo de la creación de Dios. Subir hacia ese lugar, hacia esa cima, sin duda nos da una sensación de cercanía maravillosa con el Padre. El Padre Celestial no solo quiere que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso es importantísimo. No solo Él quiere, como número 2, que usted se aleje o rompa todo trato con el pecado o con las iniquidades o con las cosas malas que hacemos en plena conciencia muchas veces y que necesitamos del favor y del poder del Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo rompiendo toda cadena con el pecado. El dejar de enfocarnos en las cosas malas, o rebeliones en contra del Creador, para enfocarnos y trabajar las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas saludables, aquellas que enriquecen nuestra calidad humana y nuestra calidad espiritual. Ese realmente es el enfoque. Recuerde, Él no solo quiere que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso es importantísimo y es número 1. Número 2, pedir la fuerza al Creador para romper con toda práctica insana de cosas negativas o malas para nuestra vida, para la sociedad y que por supuesto nos separa de la relación del Padre. Número 3, Él quiere que elijamos a Él. El elegir pasar de orar de forma rutinaria, tradicional, común,
a anhelar conversar con el Padre Celestial. En el huerto del Edén, Adán y Eva podían conversar con Dios. Usted lo va a ver en Génesis número 3, antes de romperse la relación. Aquí vemos en Éxodo a Moisés conversando con el Padre Celestial. Era un hábito en muchos personajes del Antiguo Testamento tener una cercanía muy particular. Conversaban con los ángeles, conversaban con Dios, o Dios les hablaba de forma audible. Y nosotros hemos perdido ese enfoque. Los hijos modernos o la iglesia moderna nos hemos dejado atraer por muchas cosas dentro y fuera de la iglesia. Y hoy, mi amado, mi amada, hermana, hermano y amigo, es necesario que volvamos al camino. Al camino de las conversaciones con el Padre Celestial, las conversaciones que el Señor Jesús tenía con sus discípulos, y que en la resurrección el Señor Jesucristo conversó con Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Usted y yo debemos trascender, ya que no tenemos límites. Jamás el Padre ha querido trabajar solo con nosotros a través de la Torá o de las Escrituras, de la ley escrita o de los mandamientos escritos del Padre. Él quiere, como todo padre terrenal, tener una cercanía, como todo hijo quiere acercarse a ese Padre. Aquí le pregunto, ¿usted está satisfecho o satisfecha en su vida de oración? ¿Realmente, siendo honesto o honesta, está satisfecho? Yo no. Yo quiero ir a esta etapa, a ese nivel, y creo con toda certeza de que el Padre no tiene excepción de personas, y que he sido yo el que me he limitado, me he conformado a un sistema tradicional, rutinario, así como había en el tiempo de Jesús. Pero Él quiere que seamos cercanos. Jesús quería que sus discípulos fueran amigos, que sus seguidores fueran amigos de Él. Y aquí este pasaje es impresionante. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio o de los mandamientos en sus manos, Él no se había dado cuenta que su piel, su rostro, dice, brillaba como rayos de luz incandescente por causa de él hablar de manera real con el Padre. Cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Moisés, la piel de su rostro resplandecía. Ellos tenían temor a causa de él. Tiene que haber una evidencia cuando realmente subamos a ese lugar alto en el Espíritu y conectemos con el Espíritu del Padre. Sí, en Éxodo 33, versículo 11, dice, y Yahweh o Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, wow, cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Preciosísimo, diga, yo recibo ese desafío, quiero trascender en mi fe, quiero dejar de orar de forma tradicional para que el Espíritu Santo me conecte con el Padre y yo pueda conversar con Él como su hijo legítimo o su hija legítima que soy. Yo he sido el problema, no me he puesto como meta este nivel de relación con el Padre Celestial. Aquí yo le invito, si usted ya es creyente, a que se desafíe y en su casa, en su habitación, prepare un espacio y suba esos niveles de conversación, de diálogo y de amistad con el Padre Celestial. Y también, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, el legítimo derecho de hijo, San Juan 1, versículo 12. Reciba y crea. Y pida perdón por las faltas, errores o pecados. Y pida que el Espíritu Santo le restituya en una nueva vida, en una vida abundante. Y así Dios lo hará.